¿Qué tal, chicos? Una vez más aquí con Nicolás y Adrián para hablar sobre temas relacionados a la tecnología que nos podrían ayudar en nuestra carrera como programadores. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo ser un autodidacta y no morir en el intento. Para esto quiero la opinión de Nicolás primero. Y Nicolás, ¿tú te consideras una persona autodidacta? Sí, me considero una persona autodidacta. ¿Tú, Y Adrián, te te- consideras una persona autodidacta? Claro y preciso. Has preguntado. Bueno, creo que en sí todos somos autodidactas en cierto grado. Y sumando un poco a mi comentario, es un proceso, ¿no? Es una etapa de todo tu proceso de aprendizaje. Seguramente ahora mismo el ser autodidacta no es al 100%. Ya según tu proceso de aprendizaje te das cuenta que necesitas otras herramientas, pero sí o sí, cuando uno inicia en cualquier campo de investigación, de aprendizaje, uno empieza con objetivos, con preguntas, dudas, y es ahí donde ahora la gran herramienta que tenemos, que es Internet, nos permite buscar esas respuestas. Entonces, yo y como todos, siempre pensamos con eso, aunque en cada persona es diferente, pero empezamos eso, con la investigación, con las dudas, y ahí tenemos Internet y empieza ahí nuestro proceso autodidacta, ¿no? Que sí, todos lo tienen, pero en cierto grado, pero sí, soy autodidacta, no tanto como antes, ahora sí necesito otras herramientas, necesito alguien que me pueda apoyar, ¿no? Ahora es muy diferente, ¿no? Pero sí, sí soy autodidacta y todos deberían de serlo, ¿no? Disculpa por cortarte, Nicolás. ¿Querías comentar algo más? ya me olvidé que iba a decir. Nada, agregando un poquito de repente a lo que dice Adrián, claro, él tiene razón. Todos somos autodidactas o aprendemos a ser autodidactas de alguna u otra forma, más que todos nosotros que somos dedicados a la industria de la programación, a la industria del software. Ya llegados a un punto, ¿no? Podemos aprender mediante cursos online, mediante videos, ¿no? Que no es una forma 100% autodidacta, porque la idea de ser autodidacta es no tener un profesor, ¿no? Sino el autoaprendizaje, ¿no? Y reflexionar uno mismo sobre sus aprendizajes, ¿no? Y interiorizarlo sobre todo, ¿no? Pero ya nosotros llegamos a un punto de repente donde no encontramos de repente la información que necesitamos, sino encontramos cachitos, ¿no? Entonces ya es misión de una persona autodidacta conectar esos cachitos, y no necesariamente que uno se los dé, sino que es salir a buscarlos, tener iniciativa de ir, buscar y utilizar las herramientas que tenemos a la mano, ¿no? Y aprovecharlas, en este caso Google. Hay personas que le tienen miedo a buscar de repente en foros, a leer documentación, y a meterse profundamente a leer una cosa y nutrirse sobre eso, ¿no? Para unas personas es difícil, ¿no? Pero ya con la costumbre, conforme uno va avanzando, como dice Adrián, también es un proceso, ¿no? Uno no empieza siendo un autodidacta al 100%, ¿no? Sino que va aprendiendo, va cogiendo más experiencia, ¿no? Y le va perdiendo el miedo, ¿no? Entonces, eh, aprendemos, bueno, por nuestra cuenta, ¿no? Ya leyendo documentación de repente, buscando o conversando con otras personas, entonces uno ya sabe abriendo el camino, ¿no? Para ser autodidacta. Uh -huh. Bueno, sí, pues efectivamente el proceso de ser autodidacta toma mucho tiempo también. No necesariamente son personas, digamos, que están en la universidad o que no lo están. Pueden ser de ambos lados, ¿no? Yo creo que alguien autodidacta empieza recién a ser autodidacta cuando necesita aprender algo que no le pueden guiar otras personas, ¿no? Entonces, la necesidad de esa información motiva a uno a buscar diferentes fuentes, ¿no? En ocasiones vemos un libro y no es suficiente, tal vez un video, tal vez un audio, posiblemente conversar con alguien, con algún experto ayuda a ese tema, ¿no? Y eso es lo que forma a uno como autodidacta. Para, Claro. para, para aclararlo ahora, vamos a hablar sobre la importancia que tiene ser autodidacta, al menos para un desarrollador, ¿no? Adrián, ¿nos podrías indicar qué tan importante es para ti ser, ser autodidacta? ¿En tu día a día, por ejemplo, te ha ayudado? Sí, bueno.
Imaginar que el ser autodidacta no es como el saber, por ejemplo, el ser leal o el ser como un valor, ¿no? Yo digo que, por ejemplo, hoy vi una entrevista en la cual un niño de 14 años, entrevistado por un programador, ¿no? Le preguntaba, ¿cómo has aprendido? ¿No? Porque el niño decía, yo he aprendido a programar, he hecho webs, o sea, se vea una persona que ya está encaminada, ¿no? Pero cuando este programador ya de experiencia le pregunta, ¿cómo has aprendido? Él comienza a narrar, ¿no? Comienza a narrar que un día pensó en hacer una página web, buscó en internet cómo hacer una página web, allí está el objetivo, encontró que tienes que hacer en HTML. HTML buscó, aprendió HTML. Luego, para darle colores, dijo, ¿qué se necesita para darle un diseño? Ah, CSS, aprendió CSS. Y así, está ahora en este proceso, ya tiene 15, 10 años, ya está aprendiendo JavaScript, React, ya base de datos, ¿te das cuenta? Entonces, todo este proceso uno ya le dice, ah, tú eres autodidacta, ¿te das cuenta? O sea, no es como que tú tienes que seguir este proceso autodidacta, no, sino que uno se da cuenta cuando uno ya ha hecho un aprendizaje de manera autodidacta. Tu pregunta era, ¿por qué es importante? No recuerdo. Si consideras si es importante Claro, ser... es importante, ¿no? Es importante que todos seamos autodidactas. El aprendizaje parte de eso, ¿no? De, como inicialmente lo dije, de buscar respuestas a tus interrogantes. Y en el mundo de la programación es eso, ¿no? Hoy en día los cursos, tan sean presenciales, online, te dan el inicio a ese proceso, ese proceso de dudas, de poder aprender algo más, ¿no? Entonces tú vas a buscar muchos recursos para aprender. Y ahí, por ahí entra otra rama, ¿no? Que es otro tema, como te indiqué, este es un tema muy abundante, en la cual que es ya la abundancia de recursos, ¿no? Y entonces ahí es otra pregunta, ¿no? Pero sí es importante el que todos somos autodidactas, de alguna manera todos lo somos. Por ahí Nicolás mencionó que para algunas personas puede ser difícil, porque yo me doy cuenta, ¿no? Cuando uno está en grupos de programación, hay personas que están iniciando, pero dejan sus preguntas muy básicas, ¿te das cuenta? Entonces, ahí uno se da cuenta por qué esa persona, en vez de preguntar a alguien en grupo, no sé si me equivoque, busca en Google, ¿no? O sea, primero buscar Google antes de hacer una pregunta básica, ¿no? En un foro o en un grupo, ¿no? Entonces, a veces como que molesta. No molesta, sino que te puede hacer muchas interrogantes, ¿no? ¿Por qué no lo hace primero por Google, ¿no? Investiga por sí solo. En los foros, los grupos, ¿no? Deben ser para cosas puntuales que tú ya has avanzado. Entonces, sí, es importante y todos de alguna cierta manera lo hacemos, ¿no? Sí, Yo creo que va a raíz de eso, básicamente, digamos, si uno está en una empresa, ya sea de como desarrollo frontend, backend, no lo vas a ver el 100% de algo, o a veces hay formas de hacerlo mejor, alguna parte del código, y lo que hace a una persona, pues, ¿no? Llega el momento de googlear, si uno no lo sabe. Y entonces, ahí es, yo creo, cuando uno busca información para ser mejor, ¿no? O sea, es importante para crecer también ya sea como desarrollador o de forma también, lo puede aplicar también de forma en su vida, ¿no? En su hogar, de forma con sus habilidades blandas, ¿no? Nicolás, para ti quiero modificar la pregunta. ¿Tú consideras que es indispensable ser autodidacta para conseguir tu primer trabajo como desarrollador? Para conseguir el primer trabajo, no. Pero para mantenerte en tu primer trabajo, sí. Nosotros vivimos en un mundo muy competitivo donde la demanda es muy alta, ¿no? Y obtener de repente la primera opción de trabajo no es de repente es una ilusión para una persona que recién está empezando a programar, ¿no? Para que recién está empezando de repente a diseñar páginas web, a programar backend, a hacer base de datos. No es una ilusión, ¿no? Y conseguir de repente, bueno, bajo ciertas condiciones, termina siendo una buena oportunidad de crecimiento.
¿no? Entonces esta persona, digamos, que se ha formado gracias a su carrera universitaria, de repente a su carrera técnica, ha comprado cursos, ¿no? Pero llega a un cierto punto donde esta persona se le va a empezar a exigir, ¿no? Se le va a empezar a exigir que tiene que resolver ciertos problemas que él no había visto antes, ¿no? Porque una persona, para conseguir un trabajo, primero que le piden, qué conocimientos tiene, ¿no? Qué herramientas conoce, qué tecnologías domina y qué proyectos ha hecho, ¿no? Entonces, esta persona de repente que no tiene mucha experiencia laboral, proyectos, puede ser un CRUD de repente, puede ser una página web para un restaurante, puede ser un portafolio personal del mismo, ¿no? Entonces son proyectos pequeños. Entonces, esta persona aprendió, sí, conoce, sí, pero cuando ya ingresa a este mundo laboral, entonces si se le empiezan a presentar estos problemas, ¿no? Que son ligados obviamente al mundo de la programación, ¿no? Cómo resolver esto, cómo hacer esto, aquello, ¿no? Son ejemplos generales, ¿no? Que se le van a presentar a esta persona. Y si esta persona no tiene la capacidad de aprender por sí mismo o resolver esos problemas por sí mismo, ¿no? O sea, buscando en Google, buscando en foros, Ah, la o aptitud. claro, o sea, él tiene que estar predispuesto a afrontar esos problemas. Esto no quiere decir que el 100% de los problemas los tiene que resolver por él mismo. Por algo también existe el trabajo en equipo, existe la colaboración, ¿no? En un equipo de trabajo es muy importante contar con el apoyo del equipo, ¿no? Porque hay gente que conoce más y te puede ayudar. Pero lo importante de lo que quiero decir es tener esa predisposición a afrontar esos problemas. No a la primera que se te presenta un problema, consultarle al que sabe más. No, al primera que, ay, no sé cómo hacer esto, voy y le pregunto. No sé cómo hacer esto, voy y le pregunto. No, sino es tener esa capacidad de ir, buscar, leer, ver videos, buscar mucha información y uno mismo tratar de resolver ese problema. Si el problema es muy grande, entonces tratar de dividirlo en problemas más pequeños, ¿no? Hacer un paso a paso, ¿no? Entonces primero afronto esto, luego esto, luego esto. Si hay un problema que yo ya no puedo, de repente no sé cuál es la mejor forma, voy y pregunto, pero yo ya afronté ese reto, ¿no? Y eso es muy importante porque si te pasa una vez y no lo puedes resolver, te pasa otra vez y no lo puedes resolver y así, así, entonces vas a perder tu primer trabajo. Entonces es bueno que tengas esa predisposición de a resolver problemas. Y es algo que se aprende, no es algo que con lo que naces o algo que te van a enseñar, sino es algo que se aprende con experiencia, se aprende también con consejos de otras personas, viendo el ejemplo de otros programadores, y uno mismo, nada más sacando, como buen peruano, sacando pecho, ¿no? Sacando pecho por lo que hace. Entonces, eso. Y va ligado a ser autodidacta, porque un autodidacta es eso, no es una persona que aprende por sí mismo, trata de resolver sus dudas por sí mismo. Entonces yo sí considero que es importante ser autodidacta, no para conseguir el primer trabajo, pero sí para mantenerlo. Exacto, ¿no? Sí, también estoy de acuerdo con esa afirmación. De hecho, dime, No, Adrián. agregar nada más que, ojo, tener en cuenta para todos los que están buscando su primer trabajo, que en las solicitudes ya piden eso, o sea, de manera te piden capacidad de aprender nuevas cosas, o sea, eso está claro, ¿no? O sea, te están pidiendo de que tengas esa capacidad, esa aptitud debe ser esa palabra, lo que es el autoaprendizaje, ¿no? Entonces, eso quería agregar, que es importante, o sea, lo va a señalar y es algo que va unido a cada persona. Quiero comentar algo, Y también Nicolás. es cierto, sí, también es cierto que de repente muchos estudiantes que se quieren introducir al mundo de la programación, al mundo de ingeniería, de repente de sistemas, de computación, de software, creen que el instituto, creen que la universidad se los va a dar todo. Y ese es un grave problema, ¿no? Porque el instituto de universidad, si bien es cierto, te va a enseñar ciertos conceptos, te va a dar cierta base, pero con esa base, pues uno no va a poder hacer ciertos proyectos, ¿no? Una persona aprende cuando pone en práctica lo que hace. Es por eso que es muy importante, y muchas personas lo dicen, muchos profesores, muchas personas que tienen mucha influencia en este mundo, es lo que recomiendan y es hacer proyectos propios, ¿no? Es hacer proyectos propios y la cosa es empezar a hacer cosas, ¿no? Poner en práctica lo que se aprende, porque en la universidad, en el instituto, te enseñan a hacer cosas, sí, te enseñan ejemplitos, ¿no? De cómo hacer ciertas cosas, pero
cuando esa persona se gradúa de repente, o de repente está a punto de graduarse, y le preguntas cómo hacer esto o otro, entonces te va a decir, ah, no sé, o de repente le excusa, ¿no? La universidad no me enseñó esto, el instituto no me enseñó esto, entonces cuando ingresa al mundo laboral le va a chocar mucho, ¿no? Porque va a pensar, ah, pero la universidad no me enseñó esto. Pues obvio, tú tenías que aprenderlo, ¿no? O tenías que intentar aprender diferentes cosas, ¿no? Ese es un punto también importante que resalta. Sí, bueno, teniendo en cuenta lo que menciona Nicolás y lo que dijo Adrián, y sobre todo el punto que mencionó Adrián de que cuando uno postula un empleo, en los requisitos suelen decir que seas autodidacta, ¿no? Y esto en ocasiones porque uno a veces sabe ciertas tecnologías y no tienes que saber, digamos, el 100% de las tecnologías que te solicitan, pero debes estar dispuesto a aprender unas nuevas, ¿no? Tal vez nuevos frameworks, nuevos lenguajes, y es por eso que piden que seas autodidacta. En ocasiones van a querer cambiar la arquitectura y tienes que adaptarte a un nuevo equipo, a una nueva herramienta. Entonces, y justamente lo que menciona Nicolás, ¿no? La universidad te da las bases. No te lo va a dar, no te va a dar el 100% de los conocimientos. Hay frameworks que salen cada año, diferentes herramientas, y eso uno lo aprende ya cuando pone en práctica, cuando comete errores o cuando está trabajando, ¿no? Tiene que estar dispuesto a aprender, ya sea buscando información en cualquier medio, ¿no? Redes sociales, YouTube, Google, foros, etc. Vamos al siguiente punto, que es ya lo que mencionaron brevemente, a Nicolás lo mencionó brevemente, que son los hábitos de los programadores. ¿Qué hábitos consideran ustedes para un autodidacta, un programador autodidacta que deba tener? ¿No? Empecemos con Nicolás. ¿Qué hábitos consideras que un autodidacta como programador debería tener? Ya, a ver, uno que se me ocurre en este momento, un hábito súper importante es mantenerse actualizado, ¿no? Todos los días salen nuevas cosas, se actualizan nuevas cosas, no sé, salen, o sea, el mundo cambia, avanza muy rápido, ¿no? Entonces es mantenerse actualizado, un hábito muy importante. Todos los días meterse no sé, al grupo, de repente al foro de tu preferencia, ¿no? Y leer cuáles son las tecnologías que acaban de salir de repente, qué es lo que está sucediendo en el mundo actualmente, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer leí en LinkedIn que GitHub ya sacó su línea de comandos, GitHub. Entonces tú puedes empezar a utilizar GitHub desde la línea de comandos y es algo que es una novedad, ¿no? Es algo que recién ha salido, entonces es importante estar actualizado con las noticias que salen, ¿no? Porque una persona de repente en el pasado, un programador antiguo de repente, aprendía una tecnología, se casaba con ella y solo trabajaba con ella, ¿no? Como algunos profesores de universidad de repente que se casan con una tecnología y cuando quieren ingresar al mundo de la programación web de repente, no pueden, porque se casaron con una tecnología y les resulta muy difícil aprender una nueva, ¿no? Y es porque dejaron de actualizarse. Entonces, mi sugerencia, el hábito que recomendaría que estén desarrollando es que se mantengan siempre actualizados, que vean siempre cuáles son las novedades, si están utilizando un framework, una tecnología, que estén viendo qué hay de nuevo en las nuevas versiones, porque una tecnología se actualiza y saca versiones, ¿no? Por ejemplo, Angular en un año pasó de la versión 4, creo, a la versión 8, a la versión 9, ¿no? Ya estamos en la versión 11 y va cambiando la estructura, va cambiando la arquitectura, va cambiando los comandos. Entonces, si una persona no se actualiza, entonces sus proyectos quedan desactualizados, ¿no? Y el objetivo de actualizarse es hacer mejores proyectos, ¿no? Ser el mejor profesional para poder ofrecer la mejor propuesta a tus clientes. Entonces, yo recomendaría que sí, que se mantengan actualizados. Todos los días, dense unos minutos a leer qué es lo que está sucediendo en el mundo, qué tecnologías nuevas salen, ¿no? E informarse, no solamente quedarse con el titular. Eso. En ocasiones están los proyectos personales, ¿no? Donde uno puede probar nuevas herramientas que no conoce, leyendo documentación, tal vez con algún tutorial, ¿no? Y eso va mejorando sus habilidades también, ¿no? Y probando, ¿no? Ya cuando llegue el momento de trabajo, implementar esas tecnologías, ya sepa cómo solucionarlo, ¿no? Tú, Adrián, ¿qué? Sí, Sí, digo. sí, y
también que no se queden solo con lo que pueden encontrar en su idioma, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos español y a veces nos limitamos a encontrar solamente contenido en español, ¿no? Cuando la mayor documentación, la mayor cantidad de documentación, de proyectos de repente, ¿no? De actualizaciones salen en inglés, ¿no? Entonces es también perderle un poquito el miedo a leer cositas en inglés, ¿no? Está el traductor de Google, hay herramientas que te lo traducen, o hay eso, bueno, principalmente eso, ¿no? Traductores, ¿no? Entonces es eso, no perderle el miedo, es perder el miedo, perdón, a leer documentación o leer noticias en inglés. Esa también es otra sugerencia. Adrián, ¿qué otro hábito nos recomendarías que sea indispensable para que alguien pueda ser autodidacta? Bueno, el hecho de ser autodidacta parte de que justamente no tienes la posibilidad de tener un profesor, ¿no? O comprar un curso. Entonces, lo oportuno ahí es poder buscar en Google un curso, ¿no? O buscar lo que quieres aprender. Entonces, dos hábitos importantes que uno debe tener al empezar esa etapa de ser autodidacta que es disciplina, ser disciplinado, o sea, tener un cuaderno y decir, o sea, tomarse retos pequeños para no frustrarse. Por ejemplo, 2 horas diarias me voy a aprender a sentarme y voy a aprender cierto tema. Entonces, la disciplina es importante. Otro punto, y en base a mi experiencia, es que debes enfocarte, ¿no? Si bien es cierto, hay abundante información, enfócate en tu primera pregunta, en tu primer objetivo. Busca un recurso y solamente quédate ahí. No tienes que ser en esa forma, tienes que ser un poco cerrado por no estar buscando muchísimos recursos que a veces tanta abundancia de recursos hace que no empieces por uno. Entonces, enfócate y sé disciplinado cuando empieces tu estrategia de ser autodidacta. Esas son las cosas Yo creo importantes. que ese punto, muchas personas cuando empiezan digamos, a autoformarse, caen en ese cliché de estudiante eterno, ¿no? O de que el estudiante con full tutoriales. Tú ves un tutorial, bueno, a mí me pasó en un tiempo que veía un tutorial, ok, lo hacía, tenía el resultado, pero luego ya no podía volver a implementarlo. Entonces veía otro tutorial para aprender, luego otro tutorial, luego otro tutorial, y como que en el momento lo sabía, pero luego cuando yo me planteaba hacer proyectos propios, me costaba mucho, al menos poder resolverlo sin tener que ver, digamos, algún tutorial o ver algún código pasado, ¿no? Yo creo que no está mal ver código pasado, pero lo que sí está mal es no buscar diferentes fuentes. En ocasiones, los tutoriales, que he visto muchos en YouTube, por ejemplo, te enseñan a hacer un proyecto desde cero y uno llega a clonarlo eso a otra y aplicarlo a otra, digamos, para algún otro proyecto, o lo ponen digamos, como su portafolio, pero yo creo que si uno va a ser autodidacta, va a autoformarse, digamos, desde cero, sin una universidad o sin un instituto, entonces lo que tiene que hacer ahí es ser constante, buscar diferentes fuentes, porque en ocasiones no con una basta o no con una puedes tener el 100% de cómo funciona alguna tecnología, buscar diferentes fuentes y ser constante, ¿no? Sobre todo ser constante y ponerse objetivos. Ser constante y ponerse objetivos es lo que todo programador autodidacta debería hacer. Sin objetivos, nunca vas a llegar a una meta. Si tienes recursos de diferentes, digamos, yo quiero aprender JavaScript, quiero aprender Java, quiero aprender HTML, quiero aprender Postgres. Entonces, si no te colocas un objetivo, solo uno por un momento, y luego ponerlo en práctica, se te va a complicar el doble del tiempo o el triple de lo que te costaría si lo tomas de uno en uno, ¿no? Digamos, aprendo Postgres y hago un proyecto con eso, ¿no? Ya sea simplemente consultas, hacer full prácticas, porque en Internet hay demasiados ejercicios que uno puede tomar. Dice ahí, no, crea una tabla de tal, ¿no? Y uno puede ir practicando, sí. Si no funciona, nuevamente repasas, pero solo concentrarse en un objetivo.
Si se ponen muchos, eso hace que uno se tome más tiempo del debido, ¿no? Y digamos, otro problema que he notado, al menos por experiencia propia, o no sé si a alguien más le ha pasado, pero también por amigos que tengo, es que no son constantes. Por ejemplo, hay personas que estudian o se forman, ven un recurso, o compran un curso, o un tutorial, o leen la documentación una vez, o una semana, o un mes. Luego no lo vuelven a ver esa tecnología después de un año, 2 años, 3 años. Y ahí vamos al punto que mencionó Nicolás, ¿no? De mantenerse actualizado. Entonces, si uno ve una tecnología, lo más probable es que uno tenga que mantenerse actualizado para ver si esa tecnología va en tendencia o no. Si va en tendencia, lo más probable es que salgan nuevos features, que uno tenga que leer nuevas cosas, hasta así como pasó con Svelte, ¿no? Que no era tan conocido y ahora más, cada vez más, y ya hay proyectos como Spotify que lo usan en producción, ¿no? Entonces, hay que mantenerse actualizado, ser constante y ponerse objetivos. No sé si quiera comentar algo antes de pasar al siguiente punto. Ah, sí, claro, enfocarse. Justo se me ocurría un ejemplo, ¿no? Una analogía en la cual, por ejemplo, va a depender mucho de la persona. Por ejemplo, si eres carpintero, el mundo, tu día a día va a ser utilizar martillo, trabajar con madera. Entonces, te va a hacer trabajar con todo ese mundo, ¿no? Entonces no creo que pierdas mucho la práctica, a menos que de repente ya has aprendido a manejar el martillo y a hacer una silla, y después luego quieras aprender a manejar, trabajar con metales, metal mecánica, que es otro mundo. Entonces ahí estás dejando algo que ya aprendiste y estás yendo de otro mundo. Y ese es el punto en que uno debe entrar a enfocarse, ¿no? Por eso, al final creo mis tips, pero, o sea, no tips, sino recomendaciones, es eso, ¿no? Que debes enfocarte y desde un inicio elegir. Sí, bueno, el siguiente punto que vamos a tocar ahora, el último ya. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar para ser autodidactas? Recomendaciones para ser autodidacta. Ok. Eh, Te dejo una. Y es también va ligado a lo que Manuel decía antes, de ser el estudiante eterno, ¿no? Una persona que estudia, 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 pero a las finales nunca llega al objetivo que es el aprendizaje, ¿no? Porque llega un punto de repente que a mí también me ha pasado, que tomo un curso, ¿no? Y cuando quiero, digamos, hacer otra vez el mismo proyecto o un proyecto de repente un tanto distinto, abro el editor de código y no sé por dónde empezar, ¿no? Y cuando me encuentro, digamos, con ese problema de cómo haría esto si el curso no está, entonces me quedo ahí, digamos, en shock. No sé qué hacer. Entonces, mi recomendación para ser autodidacta es que entiendas profundamente el porqué de lo que estás aprendiendo. En nuestro caso, que somos programadores, si estás aprendiendo una nueva tecnología, si estás aprendiendo un nuevo framework, que entiendas muy bien cuáles son las partes que componen digamos, ese lenguaje, ese framework. En este caso, por ejemplo, si estás aprendiendo Angular, ¿no? Entonces, que entiendas muy bien qué es un componente, qué es una directiva, qué son los módulos dentro de Angular, ¿no? Por ejemplo, qué son los servicios, ¿no? ¿Para qué sirve? Es muy importante tener eso muy claro, porque a la hora de la hora, no te vas a acordar del lógico que hacía la función de autenticar, no te vas a acordar cada línea exactamente qué es lo que hacía, ¿no? Pero tú sabes que había una función dentro de este componente que se encarga de autenticar usuarios. Entonces, eso es lo importante, que conozcas muy bien qué hace esta cosa y para qué la podrías usar. No tanto recordarte el código, ¿no? Eso también es un punto importante y va ligado con la lógica de programación, ¿no? Que es entender muy bien cómo utilizar el lenguaje, ¿no? Cómo utilizar las bondades del lenguaje, las variables, funciones, de repente, ¿no? Para lograr tu objetivo. Entonces, a dónde iba, que entiendas muy bien para qué sirve lo que estás aprendiendo, por qué lo utilizas y para qué, ¿no? Esa es mi recomendación.
y es normal leer código pasado, es normal olvidarse del código que habías hecho hace una semana, es totalmente normal. Y es por eso que, que nosotros googleamos mucho, ¿no? Googleamos mucho, buscamos información, leemos el mismo código, lo buscamos, mejor dicho, el mismo código en Google 1000 veces, ¿no? Cómo generar un random. Yo hasta ahora, cuando quiero generar un random de cierto rango, lo googleo, porque no me acuerdo, pero sé que yo para hacer cierta cosa necesito hacer un random de 10 dígitos, digamos. Sé que lo necesito, pero no me acuerdo la función, y está bien porque Google me lo puede dar. Otro punto importante es que nosotros no somos, las personas humanas no somos seres que sirven para memorizar, ¿no? Nuestra capacidad para memorizar es pésima, ¿no? Entonces, para lo que nosotros sí somos buenos es para idear, para ser creativos, ¿no? Para, de repente, en base a nuestra experiencia, plantear soluciones, ¿no? Más que todo la creatividad. Memorizar no tanto, ¿no? Y es por eso que en el colegio de repente se nos malacostumbró, en los institutos, en la universidad, con esto de los exámenes, a memorizar todo, ¿no? Y el aprendizaje no es eso. El aprendizaje es, para mí, entender muy bien qué es lo que estás haciendo, para qué lo estás aprendiendo, ¿no? Y cómo sacarle provecho. Entonces, esa sería mi recomendación, que entiendas muy bien para qué y por qué lo haces. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo. No está mal copiar código. Lo que está mal es copiar y no saber cómo funciona, ¿no? ¿Cuál es su función? ¿Qué está haciendo ese código, ¿no? O entender, digamos, en conjunto, ¿no? Cada línea, qué está haciendo, qué está retornando, ¿no? Entonces, entenderlo ya, digamos, te permite poder copiar código sin poder romper otras funciones, ¿no? Saber las bases de ciertos lenguajes, paradigmas, ¿no? Patrones que te pueden, patrones de diseño que te pueden ayudar a mejorar tu software, ¿no? Entender las bases y saber cómo funciona está bien. Copiar código sin saber qué hace, solamente porque dice el título, ¿no? Esto me genera una autenticación, ya, y tú lo copias tal cual y pegas sin saber qué hace, y de pronto no entiendes de dónde viene el error, ahí está mal. Entonces, solo para aclarar ese punto, tú, Adrián, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para ser autodidacta? Correcto. Bueno, sí, a todos los que nos están escuchando y viendo, si has decidido iniciar tu proceso de aprendizaje autodidacta, como mencioné anteriormente, primero enfócate en lo que quieres aprender, aléjate de lo que te va a distraer, ten tu espacio donde vas a aprender. Entonces, esos 3 puntos, elegir tu espacio donde vas a aprender, tener un horario, tener tu disciplina, tener un cuaderno, una libreta donde tomes tus apuntes de lo que quieres aprender, y aléjate, ¿no?, de lo que te pueda distraer. Yo sé que puede ser difícil ser autodidacta por el hecho que tú vas a buscar información, como mencioné, ponte retos de tiempos, ¿no? 2 horas diarias y en 15 días voy a aprender tal tema. Entonces, o en una semana, pero ponte así pequeños objetivos que va a ayudar a que puedas completarlos, ¿no? Los niveles, y vayas diciendo que sí he logrado llegar a la primera etapa, que es aprender algo básico, pero ponte pequeñas metas para poder lograr al final el objetivo. Entonces, eso, luego la recompensa va a ser que vas a aprender y eso te va a llenar, te va a retroalimentar para que sigas aprendiendo cosas. Esas son mis recomendaciones. Si has decidido, adelante. Esto del autoaprendizaje va a ser para siempre. Siempre vas a tener que aprender cosas nuevas y nadie te lo va a dar, ¿no? Así gratis. Tú tienes que trabajar, buscar información. Es tomar notas, enfocarte, darte tiempos, ¿no?, objetivos, y eso. Esas son mis recomendaciones. Adelante, Nicolás, comenta. Sí, justo también quería agregar que no le tengas miedo a ser autodidacta. Si puedes ser autodidacta, bueno, es una recomendación, ¿no? Que seas autodidacta, no tanto que decidas, quiero ser autodidacta o no quiero ser. No, intenta ser autodidacta, porque
vas a ahorrar mucho dinero en cursos de repente, en webinars, en contratar de repente a un profesor particular, ¿no? Y puedes aplicar el ser autodidacta en muchos rubros, no solamente en la programación. De repente, si quieres aprender un nuevo idioma, no necesitas de repente una academia donde tengas que estudiar inglés junto con un profesor, sino puedes estudiarlo totalmente autodidacta, ¿no? Viendo información en internet. Puedes hacerlo, está disponible. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. Y eso no quiere decir que siendo autodidacta vas a consultar toda la información en internet. Ser autodidacta también es tener un balance, ¿no? Estudiar por uno mismo, ¿no? Y también estudiar de repente con un profesor, que no está para nada mal. Pero ser autodidacta te va a ahorrar mucho dinero, porque vas a poder leer documentación, digamos, de algún lenguaje, de alguna librería o de algún framework, ¿no? Documentación profunda, no cositas superficiales de repente de cómo ser en Express un servidor, ¿no? Sino meterte en la documentación y entender bien qué es un middleware, ¿no? Entender bien cómo de repente utilizar los middleware, cómo hacer rutas, bueno, cosas más avanzadas, ¿no? Que podrías ver en un curso, sí, pero te va a costar, ¿no? En cambio, si te metes a la documentación, entonces vas a encontrar documentación, cómo hacerlo, vas a encontrar ejemplos, ¿no? Y vas a encontrar de repente en foros personas que ya lo han hecho. En cambio, una persona que le tiene miedo a eso, que no sabe buscar en Google, de repente, va a pagar por un curso. Y por esos cursos puede pagar desde $10 hasta $1000, ¿no? O sea, el rango de precios es muy alto, pero el punto es que sí, que siendo autodidacta, perdiendo el miedo a buscar información, a aprender por uno mismo, vas a ahorrar también mucho dinero. Entonces, si la compensación monetaria no te agrada, entonces, bueno, ahí te lo dejo. Claro, y reforzando esa idea, eh, lo que yo recomendaría es que aprendan inglés, ¿no? ¿Por qué aprender inglés? Al menos si estás comenzando desde ya a empezar inglés. ¿Por qué? Porque los recursos, por lo general, las documentaciones o cualquier recurso, ya sea video o libro, de tecnología, en este caso de desarrollo de software, está en inglés, la mayor, y son gratuitos, y hay demasiada cantidad de recursos gratuitos en inglés, más que en español. En español posiblemente hay, sí hay, pero no es tanto como lo que hay en inglés, ¿no? No te olvides del chino mandarín. También, ¿no? Pero yo recomiendo inglés. El inglés le abre muchas puertas y le va a facilitar el camino. Ahora, recordando el punto de Adrián sobre ponerse objetivos, una recomendación que yo les daría es, el objetivo que primero deben ponerse es, ¿qué quieren ser? ¿No? ¿Qué tipo de programador quieren ser? ¿De aplicaciones móviles? Si en caso quieren ser programadores, de aplicaciones móviles, backend, frontend, ¿a qué especialidad que desearían ir, ¿no? Basándote en ese destino, ya tienes un objetivo y puedes armar una ruta de aprendizaje, ¿no? Que era lo que mencionaba Nicolás, que uno debe estar constantemente aprendiendo. O sea, es ligar los puntos que mencionó Nicolás y Adrián. El aprendizaje y los objetivos. Sin objetivos, de nada sirve que aprendas tanto porque no vas a saber para dónde vas. Debes saber a qué te quieres enfocar. Aplicaciones móviles tienes para Android, para iOS, frontend, tienes diferentes frameworks, backend, tienes diferentes lenguajes. Ponte un objetivo. Una forma es ver cuál es lo que más solicitan en tu localidad, ¿no? Ves a LinkedIn y buscas ahí perfiles, digamos, de backend en tal país, por ejemplo, en Perú, ¿no? O en Bolivia, o en Argentina, y ves cuál es lo más solicitado, ¿no? Entonces, tú sabiendo eso, puedes armar una ruta, ok, tengo que aprender Java, tengo que aprender a hacer API REST, entonces, ahora, sabes lo que necesitas, entonces, ya sabes qué recursos debes buscar. Dependerá de ti si deseas un libro, un video, si quieres pagar, si quieres gratuito, ¿no? Entonces, esos son mis tips, ¿no? Solamente para reforzar los puntos de Adrián y Nicolás, hay que unirlos y sí o sí aprender en inglés. No, no es debatible en esta industria. Si necesitas inglés si quieres crecer, ¿no? De lo contrario te vas a estancar. Ahora, una pregunta extra. Sí, dime, Adrián. No, creo que nuestros
oyentes, nuestros seguidores han dejado preguntas. Sí, acá justamente hay una pregunta que me gustaría hacerles. A ver, a Nicolás, vamos a empezar con él. Nicolás, permítame decirte la pregunta. ¿Qué le recomendarías tú a alguien que se siente desmotivado, que se ha rendido, digamos, de aprender alguna tecnología, ¿no? Que se ha desmotivado. Ya. Nosotros como programadores desarrollamos ciertos gustos, ¿no? Y también ciertos disgustos por ciertas cosas. Tu objetivo es descubrir qué te gusta y qué no te gusta. Ahora, si ya descubriste qué te gusta y te desmotivas, es normal desmotivarse, ok, eso es normal. A mí me pasa casi a diario cuando encuentro problemas y no sé cómo solucionarlos, ¿no? La idea es que no siempre vas a estar motivado, ¿ok? No siempre vas a estar motivado, no siempre vas a despertarte con una razón bien profunda que te impulsa a hacerlo, ¿no? Siempre vas a estar o motivado o desmotivado, ¿ok? Es algo normal y es algo que tienes que aceptar. La diferencia, lo que te va a diferenciar del resto es que el resto, porque va a estar desmotivado, no va a hacer nada. Se va a quedar ahí, va a decir, hasta que cuando me dé ganas, cuando me motive, lo voy a seguir haciendo, ¿no? Había visto un video de un personaje muy famoso, no recuerdo su nombre, pero él comentaba que la diferencia entre una persona exitosa a una persona que no es exitosa es que esta persona exitosa hace lo que necesita hacer o lo que debe hacer pese a que no quiere, pese a que no se encuentra motivado. ¿Y eso qué es? Constancia, eso es disciplina. Entonces, nada, acepta que estás desmotivado, acepta que puede pasar eso y que necesitas igualmente meterle punche, necesitas seguir avanzando, necesitas darte un respiro. No puedes estar todo el día sentado en la computadora con el mismo problema, tienes que darte un respiro, darte unos aires, salir a dar una vuelta de repente, hacer una actividad un poco más entretenida, de repente salir a correr, salir a bicicleta. La idea es despejarte, ¿no? Y continuar pese a que no estés motivado. Esa es mi recomendación. No te puedo decir cómo motivarte de nuevo, pero sí te puedo decir que eso es normal, tienes que aceptarlo y pese a eso tienes que continuar. Constancia y disciplina es algo que ya ha mencionado Manuel, es algo que también ha mencionado Adrián durante toda la charla y son valores muy importantes que tienes que tener en cuenta. Muy cierto, en ocasiones a mí también me ha pasado cuando hay un problema que no logro solucionar o encontrar la solución y a veces despejar la mente, como que te llega la solución así, ¿no? De pronto, uno no sabe cómo, a veces yo pienso, ¿no? Me pongo a descansar todo el día para encontrar la solución. Bueno, tampoco hagamos extremo, pero sí cuando he tenido problemas, a veces ese descanso, salir a caminar, salir a pasear, te abre un poco la mente, ¿no? O hacer cualquier otra actividad que sea fuera de lo que estás haciendo, ¿no? De fuera de la programación, cualquier otra actividad que te permita relajarte, en ocasiones te, te da más opciones de tener solución, ¿no? Te da más oportunidad de descubrir lo que realmente necesitas. Adrián, tengo otra pregunta para ti. La pregunta es, ¿dónde iniciar para ser autodidacta? ¿Dónde alguien que quiere iniciarse en ser autodidacta debería empezar, ¿no? Bueno, me gustaría responder la pregunta de nuestro amigo que dejó. Dale, a ver, ¿quieres reforzar? Está Sí, bien. pero respóndeme, pues, hazme la pregunta porque no la escuché bien. ¿Cuál es la pregunta inicial de nuestro amigo que dejó? Ya. ¿Cómo motivarte o cómo no rendirte cuando tienes algún problema, ¿no? Ya, bueno, si ya saben, yo entiendo eso como que ha empezado a ser autodidacta, hizo caso a las recomendaciones, se sentó, todo listo, empezó el primer día, segundo día, pero el tercer día alguien lo distrajo o tuvo algo que hacer y ya, lo dejó. Bueno, en ese caso, uno, como lo mencionó Nicolás, distraerse un poco para retomar la cuestión, el tema,
Hay varias cosas, ¿no? Distraerse en la mente, ¿no? Jugar a algo muy referente al hobby que uno tenga. Y bueno, si de ahí no funciona, bueno, significa, como digo, como he mencionado, no todos tenemos cierto grado, no tenemos el mismo grado de autoaprendizaje, de concentración. Entonces es buscar ayuda, pues. Buscar ayuda significa que vas a tener que trabajar e invertir dinero en cursos donde ya lo tengan algo más elaborado. Ojo, que un autoaprendizaje significa buscar recursos, es un tiempo previo para armar tu curso, tu aprendizaje. Mientras que un curso que cuesta $10, $20, o un curso virtual de horas por semana, para el caso que quieras aprender inglés, tiene un costo, pero ya es algo más elaborado, algo que ya tú vas a estar sentado, tienes un horario, estás invirtiendo tu dinero, tienes algo más de responsabilidad. Eso le suma a lo que ya tú tengas tu cierto aprendizaje auto. Y bueno, eso va a ayudarte un poco más. O sea, que no diga que, uy, ya, que no te rindas, ¿no? Porque ya tienes que tomar otras variantes, invertir tu dinero, tener un curso ya más elaborado y pagar. Y eso está bien, porque tú, yo, cualquier persona, hacemos cursos y hacemos un trabajo de elaborar un curso que nos toma tiempo para que personas que no pueden, no tienen esa capacidad puedan aprender de manera más rápida. O sea, si tú solo vas a aprender, te has objetivo, voy a aprender ese tema y estoy en cero, te pones un tiempo de un mes, entonces pues, es un poco difícil. Mientras que ese mismo objetivo dices, voy a pagar este curso que dura un mes. Entonces va a ser mucho más factible tu objetivo. Entonces eso, si ya te has llegado a un punto que te has rendido en el autoaprendizaje, busca otras alternativas. Yo creo que en esos tiempos uno puede buscarse su trabajo, ganarse sus monedas y pagar un curso. Y mucho más allá, ya nosotros sabemos que los cursos están ahí en Internet. Tómate un poco de tiempo y ahí están los cursos. Ya no esos cursos ya que uno tenemos, ya todo está en Internet. Entonces solamente es un poquito de trabajo, 2 días, y ya encuentras ese curso y ya, pues, ¿no? Esas son mis recomendaciones para ese amigo, que no se rinda, que busque otras alternativas. Claro, como has mencionado tú, si has decidido, si alguien ha decidido ya, quiero aprender esto de programación, y justamente está ahí el sacrificio, no solamente cuando uno está motivado a aprender algo, sino justamente en ese momento que está desmotivado es donde uno tiene que dar el mayor sacrificio. Y bueno, eso es. Y ahora tu segunda pregunta, no sé. Mi segunda pregunta era, ¿dónde debe iniciar alguien que quiere ser autodidacta? Bueno, es una pregunta ya un poco que a lo largo de este conversatorio le hemos mencionado, pero depende del tema. Inicias en esta nueva generación que es los centennials, me parece, no sé qué generación es, pero de 2000 hay toda una generación que tiene la maravillosa herramienta del Internet. Yo podría haber empezado con los libros en una biblioteca, ¿no? Y yo empezaba ahí con los libros, pero ahora las personas de hoy en día tienen el punto de inicio Internet. Cualquiera quiere aprender a jugar ajedrez, a editar videos, entonces ahí está Internet, ¿no? Entonces ese es el punto de inicio, Internet. ¿Tú, Nicolás, algún comentario para esa pregunta? Sí, complementando un poco lo que dice Adrián, si tienes internet, entonces el internet no solo te sirve para ver videos, para ver noticias de farándula, no te sirve solamente para ver qué político dijo qué cosa, ¿no? Sino tú puedes utilizar internet y buscar lo que necesitas. Y no hacer preguntas, pues, como a un robot que súper específicas, ¿no? Google tiene todo un sistema detrás, una arquitectura detrás, todo un poder de análisis detrás que va a comprender tu pregunta y te va a mostrar resultados que van a estar relacionados a la cuestión que tienes. Por ejemplo, si quieres aprender inglés, ¿no? ¿Cómo aprender inglés? Y ya está.
Entonces buscas eso en Google y vas a obtener resultados. Pueden ser videos, pueden ser artículos. ¿Quieres hacer una pregunta un poco más específica? Ok. ¿Cómo hablar inglés para hacer compras? Algo así. ¿Cómo hablar inglés para hacer una entrevista? ¿Cómo prepararme para estudiar inglés? ¿No? Entonces, la cuestión es hacer las preguntas, ¿no? Buscar, haciendo preguntas en Internet. Es la forma más fácil, haciendo preguntas. Otro ejemplo, ¿cómo hacer una página web? ¿No? Entonces tú vas a encontrar un artículo, un video que te va a decir, ajá, tienes que hacerlo con HTML, CSS y JavaScript. Otra pregunta, ¿cómo hacer una API? ¿Cómo hacer una base de datos? ¿Cómo hacer una aplicación web? ¿Cómo hacer un e-commerce? ¿Cómo publicar mi sitio web? La cuestión es empezar haciendo preguntas. Tienes una pregunta, búscala en Google y vas a encontrar resultados. Si no encuentras específicamente lo que necesitas, bueno, entonces intenta variantes o intenta ser un poco más específico con la pregunta. Es algo que también lo vas a aprender con el proceso, cómo hacer preguntas que te ayuden a encontrar tu resultado, ¿no? Pero para empezar, como punto de partida, utiliza Internet y aprovéchalo haciendo preguntas, ¿no? De lo que estás estudiando o lo que quieres estudiar, ¿no? Por ejemplo, volvemos un poco al principio, ¿no? Donde decía Adrián que hay gente que él ve en grupos de Facebook que parece que recién está empezando y hacen consultas muy básicas, ¿no? Consultas, no sé, ¿para qué sirve JavaScript? ¿Cuál es la diferencia entre Java y JavaScript? Cosas, por ejemplo, no sé por qué me sale este error en consola y en la consola le dice cuál es el error, ¿no? Entonces son consultas muy básicas y es porque le tienen miedo a hacer preguntas o buscar en Google, buscar en Internet cuál es la solución, ¿no? Entonces, mi recomendación sería que hagan sus preguntas en Google primero, ¿no? Que no le tengan miedo a eso, que investiguen, que lean, que vean videos, ¿no? Que analicen, ¿no? ¿Qué es esto que estoy leyendo? ¿Me sirve? ¿No me sirve? Y bueno, ya llegados a un punto de repente donde de repente no te sirve esa información, necesitas algo más puntual, bueno, entonces pide ayuda, ¿no? Puedes preguntar en foros, ¿no? Y ahí recién empieza a preguntar en grupos, en foros, ¿no? Que ya es algo muy específico, ¿no? Esa sería mi recomendación, que empiecen a hacer sus preguntas en Google, ¿no? Que empiecen a googlear, como bien diríamos, a googlear. Buenos aportes, Adrián, Nicolás. Solamente voy a tomar el mismo punto, pero un poco más a profundidad. Yo considero que antes de tener esas preguntas que van a buscar, ya sea en foros, en Google, lo que uno debe hacer, si digamos se está formando recién y quiere ser autodidacta, quiere formarse él mismo, lo que debe hacer es enfocarse en el destino. ¿Qué es lo que quiere ser? ¿Qué tipo de programador, como mencioné hace un momento, qué tipo de programador quiere ser? Una vez que sabes qué quieres ser, luego conformas tu ruta de aprendizaje, las preguntas van a aparecer. Si quieres ser un programador en Python o quieres hacer un programador en, digamos, desarrollador web, tienes que saber cómo hacer una web, posiblemente tal vez un e-commerce, qué es frontend, qué es backend, qué tecnologías requiere cada una, ¿no? Eventualmente van a aparecer las preguntas, pero el primer paso es colocarte un objetivo, y ese objetivo debe ser qué quieres ser tú, ¿no? Muchas gracias, Adrián, Nicolás, por este conversatorio. Bueno, chicos, nos vemos hasta uno próximo.